Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es: la reina Isabel II falleció el 8 de septiembre y su hijo primogénito, Carlos, se convirtió automáticamente en rey. Pero para que la pompa y el boato de la corona británica se completaran, faltaba algo: la coronación. Un mes después de la muerte de la reina se fijó la fecha. El 6 de mayo, Carlos y Camila serían coronados ambos como reyes en la Catedral de Westminster de Londres. Ahora, cuando apenas quedan 3 meses y medio para el que será un día de festejos y celebraciones, la Casa Real por fin ha dado detalles sobre cómo se organizará esa coronación, que tendrá lugar 70 años después de la última, en una fiesta que se alargará durante 3 días. El Palacio de Buckingham ha ofrecido este fin de semana nuevos detalles sobre la coronación del rey Carlos III de Inglaterra, que tiene y tendrá 74 años de edad cuando ascienda al trono, siendo así el rey con mayor edad en ser coronado en el país. Y como ya se mencionó, estará acompañado por la reina consorte Camila, que también será coronada. El evento, que tendrá lugar en todo el Reino Unido y especialmente en Londres desde el sábado 6 hasta el lunes 8 de mayo de 2023, periodo el cual ha sido declarado festivo nacional, incluirá un concierto abierto al público en el Castillo de Windsor, algo relativamente parecido a lo que se planeó para celebrar los 70 años en el trono de Isabel II el pasado junio. La ceremonia estará presidida por el arzobispo de Canterbury, primado de la Iglesia de Inglaterra, y el servicio reflejará el actual papel del monarca y mirará hacia el futuro, al tiempo que se arraigará en las tradiciones y la pompa de antaño, tal y como ha afirmado el comunicado real. La celebración, de 3 días de duración, se concentrará en el primer fin de semana de mayo. El sábado 6 tendrá lugar la ceremonia principal. Entonces será la coronación en la abadía de Westminster, a la que el monarca llegará en una procesión por la que recorrerá las calles de Londres, que continuará con otra procesión de regreso a Buckingham, que será aún más larga y donde les acompañarán miembros de la familia real. El evento finalizará con los habituales saludos reales desde el balcón del Palacio de Buckingham, donde William, Guillermo de Inglaterra, hijo mayor de Carlos, y su esposa Catherine, Catalina, tendrán un papel fundamental al ser ya herederos al trono. A partir de ahí llegarán los festejos oficiales y oficiosos. El domingo 7 de mayo se celebrará un concierto en el Castillo de Windsor y el acto del llamado Gran Almuerzo de la Coronación. El último día, el lunes 8, estará dedicado a las acciones de programas de voluntariado. El domingo 7 de mayo, el canal de noticias británico BBC y los estudios de la misma cadena organizarán y retransmitirán en directo y desde el Castillo de Windsor el concierto especial de la coronación, el cual permitirá el acceso al público con la venta de miles de entradas. Según ha anunciado el comunicado real a través de una votación nacional organizada por la BBC, varios miles de personas serán seleccionadas para recibir entradas gratuitas para el concierto de la coronación en Windsor. Al concierto asistirán también voluntarios de las asociaciones benéficas en las que colaboran los reyes de Inglaterra, y contará con una orquesta de talla mundial que interpretará los temas musicales favoritos de algunos de los artistas más importantes del mundo, menciona el comunicado. Además, contará con actuaciones de bailarines y efectos especiales en el jardín este del castillo. Por el momento no se ha anunciado quién actuará además de esta orquesta, pero el comunicado apunta a estrellas de la música, además del llamado Coro de la Coronación, un grupo diverso creado por coros comunitarios y cantantes amateur de todo el Reino Unido, así como coros de comunidades de refugiados, personal del sector salud, personas de la comunidad LGTBQ+, y personas sordas. Un documental reflejará las historias de las personas que conforman el coro y que, afirman, representan los muchos rostros y voces del país. Al coro de la coronación se le unirá en la celebración el llamado coro virtual, con cantantes de toda la Commonwealth, la mancomunidad de naciones británica. La clave y centro del recital será un espectáculo de luces llamado Lighting Up the Nation, iluminando a la nación, donde se iluminarán de forma especial lugares icónicos del país. Además, ese domingo tendrá lugar el denominado Gran Almuerzo de la Coronación, The Coronation Big Lunch, por el cual se invitará a todos los vecinos y comunidades del país a compartir comida y diversión. Por último, el 8 de mayo, lunes festivo para todos los británicos, se celebrará el Día de la Gran Ayuda o The Big Help Out, en el que se anima a la gente a participar en los programas de voluntariado que se están llevando a cabo en sus áreas locales.
Es poco probable que el duque y la duquesa de Sussex y el duque de York se unan al rey y la reina consorte en el balcón durante la coronación, según se enteró el diario Mail on Sunday. Anoche, el Palacio de Buckingham confirmó que después de la ceremonia en mayo, los recién coronados rey y reina aparecerán en el Palacio de Buckingham. Al igual que con el último jubileo de platino de la reina el año pasado, la alineación de los miembros de la realeza junto a ellos se limitará a los miembros de la familia que trabajan. Eso excluirá al príncipe Harry, Meghan y el príncipe Andrew o Andrés, quienes ya no cumplen funciones oficiales. El príncipe Andrew renunció a su cargo oficial luego de las acusaciones de abuso sexual en noviembre de 2019. Siempre ha negado las acusaciones. Harry y Meghan renunciaron a sus funciones hace 3 años cuando dejaron Gran Bretaña para comenzar una nueva vida en California. A principios de este mes, Harry publicó un libro que revela las quejas pasadas y presentes contra su familia. En una entrevista televisiva para promocionar sus memorias, se negó a confirmar si asistiría a la coronación aunque fuera invitado. No hay indicios del Palacio de Buckingham de que Harry y Meghan no puedan asistir al evento del 6 de mayo, que coincide con el 4º cumpleaños de su hijo Archie. Sin embargo, incluso si la pareja asiste, un alto miembro de la realeza dijo que sería poco probable que fueran incluidos en las principales apariciones públicas, incluido el momento del balcón. Después del lanzamiento de las memorias del príncipe Harry, tituladas Spare, algunos expertos en temas de realeza dijeron que parecía imposible que la pareja Sussex pudiera asistir. Pero contrariamente al análisis inicial, ahora se habla de conversaciones de paz entre los hermanos y su padre antes de la coronación que, si todo va bien, podría allanar el camino para que asistan al evento. Desde entonces, el príncipe Harry exigió una disculpa por parte de su familia por la forma en que trataron a Meghan luego de alegar en sus memorias que la estereotiparon por ser una actriz estadounidense. Esto se da a conocer después de una furiosa disputa sobre si el duque de Sussex debería haber sido parte de las fotografías del Palacio de Buckingham durante las celebraciones del jubileo de platino de la reina. Hasta poco antes del jubileo de platino de la reina el año pasado, no se sabía si los Sussex saldrían al balcón o no. Y cambiando de tema, hablemos acerca de una de las Spice Girls. Así es, mis estrellas. Mel B ha contado el vergonzoso momento que sufrió con el príncipe William, todo gracias a un vestido diseñado por su buena amiga Victoria Beckham. La Spice Girl, de 47 años de edad, reveló cómo su compañera de banda, Victoria Beckham, que era conocida como Posh, diseñó su vestido para una ceremonia de investidura en el Palacio de Buckingham el año pasado y bromeó diciendo que sin duda Victoria diseñó su atuendo como una broma práctica. Hablando en el programa Live with Kelly and Ryan, Mel B detalló cómo usaba un vestido con una gran abertura en el pecho en el lugar donde debería haberse colocado la medalla, y agregó: Victoria lo sabía, ella lo sabía. Al explicar cómo su amiga había diseñado el vestido, Mel dijo: fue bastante vergonzoso en realidad, porque no me di cuenta de que la medalla va aquí en tu pecho. Y agregó: Victoria diseñó mi vestido para la ocasión, y ella colocó una gran abertura justo ahí, y yo estaba como, oh, lo siento. Así que debido a esta abertura, las grandes protuberancias alimentadoras de bebés de Mel B quedaban expuestas si se agachaba demasiado, que era lo que tenía que hacer para recibir la condecoración. El coanfitrión del programa, Ryan Seacrest, felicitó a Mel B por haber recibido esta condecoración llamada la más excelente orden del Imperio Británico, por sus servicios a causas benéficas y mujeres vulnerables. Mel B posteriormente habló sobre sus reuniones anteriores con la realeza y reveló que el saludo del príncipe de Gales fue muy informal. Ella dijo: he conocido a los Royals antes, así que él dijo: oh, hola, ¿cómo estás? Mel luego recordó una reunión cuando el príncipe William y su hermano el príncipe Harry eran muy jóvenes, reunión la cual tuvo lugar en el Palacio de Buckingham junto con el grupo Spice Girls. Ella dijo: cuando fuimos al Palacio de Buckingham, esto es cuando los príncipes eran muy jóvenes, teníamos sándwiches de mantequilla de maní y jalea sin la corteza, lo cual era un poco elegante para mí. Entonces decidí, podemos ir a la cocina y hacer unas tostadas y mermelada, así que hicimos eso también. Mel previamente confesó descaradamente que no usó bragas cuando recibió sus honores reales. Pero mientras recibía este honor, la descarada Mel bromeó diciendo que estaba totalmente desnuda debajo de su atuendo que marcaba su silueta. Hablando con el diario The Sun, dijo: Victoria me preguntó, ¿usarás cubrepezones? Y yo le dije: ¿por qué molestarse?
La cantante también reveló que el príncipe William le había suplicado tener una reunión con las Spice Girls. Ella dijo, y él preguntó, ¿volverás a juntar a las Spice Girls? Le dije que iba a cenar con Victoria esa noche y me dijo, oh bien, hablaré con David entonces, dando a entender así el príncipe William que trataría de convencer al esposo de Victoria, David Beckham, para que permita a su esposa reintegrarse al grupo. Mel agregó que ella y el príncipe William habían conversado sobre su trabajo sobre la violencia doméstica y ella lo llamó un momento muy especial para mí. Bueno, y ahora hablemos acerca de una persona que inició su camino hacia el éxito gracias a un plagio. Y no me refiero a una ministra de la Suprema Corte de Justicia en México. Me refiero a la actriz Helena Bonham Carter, quien ha revelado que el comienzo de su carrera se debió a un plagio después de copiar el trabajo literario de una compañera de clase. La estrella de las películas Harry Potter y Sweeney Todd dijo que un poema que escribió a los 13 años y que ganó un concurso de escritura se basó en un borrador de una compañera de estudios. Helena usó las ganancias de 25 libras esterlinas, algo así como $25, para que un fotógrafo le tomara una imagen que colocó en el directorio de actores llamado Spotlight. Esto la llevó a su gran oportunidad, personificando a Lucy Honeychurch en la película A Room with a View o Una habitación con vistas del año 1985. La señora Bonham Carter, cuyo padre sufrió un derrame cerebral en el momento del concurso, le dijo al diario The Times, «Gané, pero fue un plagio». Mi compañera Harriet Hill había hecho un bosquejo realmente inteligente sobre cómo los rumores se salían de control. Se trataba de chismes, así que simplemente le robé la idea y la puse en un poema. A Harriet no le gustó. Debería haber sido honesta. Mira, todos robamos. Cambié el medio en que se plasmó la idea. Era legítima, pero yo era una niña y papá estaba enfermo. Y tuve este momento en el que me di cuenta y me dije a mí misma, ok, algo terrible ha sucedido. Ahora soy dueña de mi propio destino. La señora Bonham Carter interpreta a la actriz de Crossroads, Noelle Gordon, en la serie Nolly de la cadena ITV que se transmitirá el próximo mes. Bueno, y ya que mencionamos la película A Room with a View o Una habitación con vistas del año 1985, donde debutó Helena Bonham Carter, el actor británico Julian Sands, de 65 años de edad, es uno de los 2 excursionistas desaparecidos en las montañas de San Gabriel en el sur de California, Estados Unidos. El actor, quien se hizo popular después de sus papeles en la película romántica llamada Una habitación con vistas de 1985 y Warlock de 1989, está siendo buscado por las autoridades y por un equipo de rescate desde el día viernes 13, cuando su mujer denunció su desaparición, según un comunicado del sheriff del condado de San Bernardino recogido por medios locales. Nathan Campos, cabo del departamento del sheriff, declaró a la revista People, alrededor de las 7:30 de la tarde del viernes 13 de enero, se informó la desaparición de un excursionista en el área de Baldy Bowl. Por lo que tengo entendido, se fue en algún momento de ese día para una caminata y cuando no regresó, su familia lo denunció como desaparecido. Esto señaló Gloria Huerta, portavoz del departamento policial, en declaraciones a la agencia AP. Se ha enviado un equipo de búsqueda, pero debido a las condiciones meteorológicas se retiraron el sábado. Habrá helicópteros y drones para continuar con la búsqueda si el tiempo lo permite, añadió Campos. Se espera que una vez que las condiciones meteorológicas y de seguridad mejoren, los equipos de rescate puedan seguir trabajando. Es conocida la pasión por la montaña y la naturaleza del actor. Julian Sands ha contado que su momento más feliz siempre es cuando se encuentra cerca de la cumbre de una montaña en una gloriosa mañana fría, tal como explicó en una entrevista concedida al diario británico The Guardian en 2020. En la misma charla admitió que su pasión por el alpinismo le ha llevado a situaciones en las que temió por su vida. A principios de los 90, en los Andes, cuando estábamos atrapados en una tormenta atroz por encima de los 20.000 pies con otros 3, recordó alguna vez. Todos estábamos muy mal, algunos tipos cercanos a nosotros perecieron, tuvimos mucha suerte. El actor inglés, padre de 3 hijos, vive en Los Ángeles desde hace años junto a su esposa, la escritora estadounidense Eugenia Sitkovits. Las autoridades también buscan por separado a un residente de Hawthorne llamado Bob Gregory en la zona de Crystal Lake, también situada en las montañas de San Gabriel, según cuenta ABC News. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.